Regálale una sonrisa a tu hermano, a tu hermana que está junto a ti. Tenemos lugar aquí al frente por si quieren moverse un poco. Preguntaba a un hermano, ¿acaso Dios está enojado con los ricos? No, no. Lo que Dios no quiere es que la riqueza se convierta en tu dueño, en tu amo, que sirvas al dinero, que te conviertas en esclavo de lo que tienes. Eso es lo que Dios dice. Que seas liberado, que tú mandes siempre sobre tu vida económica y no tu vida económica mande sobre tu vida. Bueno, amado hermano, el día de hoy vamos a mirar un tema que estamos pensando, ver, ¿verdad? Hace 35 años, poco más o menos, quizá un poco más, me había ido a Estados Unidos, estaba allá y acababa de pasar un tiempo que ellos le llamaban un tiempo en el cual se les otorgó un permiso para regularizar papeles, ¿verdad? Se les otorgó ese tiempo y la gente tenía que ir al sitio donde estaba migración con sus papeles para regularizar su situación en Estados Unidos, ¿verdad? Era un tiempo que se les daba ese permiso. La gente pasaba con migración y pues nadie les decía nada, ¿verdad? Era un tiempo especial, era un tiempo de gracia. Algunas personas arreglaron sus papeles y se convirtieron en trabajadores documentados, les dieron una credencial que era la credencial verde, el Green Card, que les permitía trabajar. Y seguía abierto después de ello la posibilidad de que después de un tiempo calificaran y se hicieran ciudadanos. Así que la gente que quería hacerlo lo hizo, perdía, dijéramos, tiempo, porque tenía que ir a juntas, tenía que ir a reuniones, tenía que aprender el idioma, tenía que acondicionarse para vivir en un país que no era suyo, ¿verdad? Ese tiempo en Estados Unidos, pues la gente de otras naciones entendía que era una oportunidad y que era una gracia. Así que la gente se movía, conseguía los papeles de sus patrones, tenía que justificar la razón por la cual estaba allí, ¿verdad? Pero muchos otros dijeron, no, no, después. Otros muchos dijeron, no, no me interesa. Otros muchos dijeron, no, yo me voy a regresar, ¿verdad? Y bueno, todo ese aspecto, al paso del tiempo me enseñó algo que Dios estaba haciendo. Yo quise ir a predicar a los Estados Unidos y Dios nunca me lo permitió, nunca. Me quise poner a trabajar y tampoco pude encontrar trabajos, así como otros que tenían 2 y hasta 3 trabajos, yo no podía encontrar uno solo. Me di cuenta que había algo raro un día en medio de una crisis. En un jardín acababa de perder el último día de empleo y le digo, no puede seguir siendo esto. Me puse a orar en ese jardín, a buscar el rostro de Dios y le dije, Señor, me regreso. Yo no voy a estar aquí, mi familia está en México y yo aquí no puedo hacer nada. Ese día se abrió todo el panorama. Sin embargo, te hablo acerca de ello porque era un tiempo especial, un tiempo de gracia, un tiempo en el cual el permiso del gobierno de los Estados Unidos estaba apoyando a todos los trabajadores, a toda la gente que arreglara papeles. No sé si alguno de ustedes conoció a alguien en ese tiempo, alguien que arregló su documentación, alguien que se convirtió en ciudadano, alguien que tuvo el green card o el permiso de trabajo. No lo sé, ¿verdad? A todo ese tipo de cosas fue un tiempo de gracia. Pero se terminó, se terminó.
Hoy miramos cómo los han perseguido, cómo los han regresado. Hemos mirado cómo se acabó ese tiempo tan especial, ese tiempo de gracia. Hoy miramos cómo ese tiempo en donde la gente convivía, iba y venía y hacía. Y bueno, no entendieron hasta que se acabó la gracia, hasta que se acabó ese tiempo. Hoy nosotros podíamos mirar la Escritura y pensar cuál es el destino de la iglesia. El destino de la iglesia tiene varias cosas. Nosotros sabemos que la tierra va a convulsionarse aún más, guerras, terremotos, rebeliones en los países, y bueno, ¿qué más da? ¿Verdad? Tenemos en las fronteras de de Perú con Colombia, tenemos ya luchas, de Perú con Chile, ¿verdad? Están tocando también Colombia con Ecuador, y hay muchos desórdenes en las fronteras en donde nunca lo había visto. ¿Por qué? Porque hoy la gente quiere irse de una nación a otra. Cuando pensamos en nuestro destino, quizá vengan a nuestra mente varias cosas, ¿verdad? Varias cosas que pueden tocar nuestra mente, nuestro espíritu. ¿Cuál es el fin que vamos a alcanzar? ¿Cuál será nuestro destino final? La gente habla de guerras, guerras mundiales, guerras atómicas, nucleares, guerras totalmente destructivas, y apenas hace unos años miramos como un virus que se escapó de algún sitio destruyó una cuarta parte del mundo, así tan simple, el virus del COVID. ¿Sabes? Todos los países tuvieron que frenar, todos los países tuvieron que hacer un alto, todos los países tuvieron que enfrentar una gran cantidad de muertes. Y apenas era un principio, un poquito, de lo que se nos estaba enseñando. Cuando pensamos el rumbo que vamos llevando, necesitamos hacer un freno y saber cuál es nuestro camino, ¿verdad? Me pongo a ver en la iglesia, hacen congresos, hacen eventos, hacen cosas bonitas, quieren atraer más gente y quieren hacer mil cosas. Y bueno, como si la iglesia fuese un evento, fuese un lugar de distracción, un lugar de recreo. Y bueno, queremos que usted se sienta cómodo, ¿verdad? Que usted disfrute su estancia en la iglesia, cuando la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tiene que formar sus vidas. Pero eso ya pasó a un segundo término. Hoy estamos mirando que la iglesia tenga la atracción visual, sensual para usted. Que la iglesia le hable de sus logros, que la iglesia le diga voy a orar para que tú te enriquezcas, que la iglesia le diga voy a orar para que tú no tengas enfermedades, voy a orar para que tú estés bien, cuando la voluntad de Dios no es esa. Y nos hemos olvidado cuál es la voluntad de Dios acerca de diferentes conceptos. Impera más nuestra voluntad que la voluntad de Dios, hacia dónde caminamos como iglesia. El destino final, pues, para muchos va a ser salvación, es decir, llegarán a desprenderse de su cuerpo y estar en un sitio muy especial que la Biblia le llama el cielo. El cielo nosotros aprendimos a llamarle a la expansión, donde no hay nubes, o quizá más allá de las nubes. La Biblia nos habla del tercer cielo, donde anduvo Pablo, y nos habla quizá de ese sitio en donde no alcanzamos a ir ni con naves. Pero también se nos dice que el cielo está en un nivel espiritual, el cual no podemos entrar, y está aquí también, ¿verdad? Así que podemos mirar que un destino es ese. Cuando usted muera, cuando usted se despoje de su vestido, de ese vestido carnal, ese vestido que le hace andar en el mundo, ese vestido, esa carne que para muchos a veces ya es una carga, ya nos duele aquí, nos duele allá, ya le tenemos que poner pomaditas, ya le tenemos que poner aceites, le tenemos que poner un chorro de cosas para medio funcionar, ¿verdad? Otros no se dan cuenta de la bendición que tienen con su cuerpo y bueno, pues prefieren
entregarlo a los placeres del mundo, aunque estos sean destructivos. También parece una terrible inducción hacia el aspecto destructivo. Así que el fin va a ser ese. Usted se va a despojar de su carne. Su carne se va a ir hacia el panteón, hacia un lugar que mucha gente le llama pomposamente Campo Santo, aunque de santo no tiene nada porque es un sitio en donde se guardan puras carnes, como si fuera una carnicería, ¿verdad? También le llaman el lugar en donde han de descansar los cuerpos. Ya está más acorde. Es un sitio en donde vamos a entregar un cuerpo para que éste sea absorbido por la tierra. Usted, yo, cualquiera, ese es el fin. Dice la Escritura que todo el que nace debe saber que va a morir, ¿verdad? Debemos de saberlo. Pero ¿cómo vamos a morir? ¿Cómo será tu muerte? ¿Cómo será la mía? Con agradecimiento a Dios, aquel momento cuando se van a cerrar tus ojos, tu mano levantada en alto y diciéndole: Señor, gracias por la vida y gracias por la muerte. O quizá estés lleno de graves problemas, de angustias, y estés sufriendo porque no sabes a dónde vas. Entonces todo lo que recibiste parecería que fue en vano, ¿verdad? Hoy nosotros estamos preparándote para ese momento, para tu destino final. Ese destino que cada uno de nosotros tenemos de gloria. Sin embargo, es tu decisión la que va a hacer que cambies. Hoy te preocupa ese vestido que tienes, tu carne, ¿verdad? Te preocupa mucho, nos preocupa, hacemos ejercicio o no lo hacemos, ¿verdad? Nos zampamos 20 tamales y el atole para que se rebaje bien, ¿o no? Y decimos, ¿quién sabe por qué no puedo soportar mi peso? También miramos que estamos todo el tiempo lastimando nuestro cuerpo y no le damos ese espacio. Yo creo que es importante que sepas que ese cuerpo es tu vehículo. El Señor le llama templo del Espíritu Santo, porque cuando viniste a la iglesia, ¿sabes? Te convertiste tú en un sacrificio santo hacia Dios. Tu cuerpo, tu presencia es el sacrificio. Cuando tú vienes a la iglesia, tu cuerpo es el sacrificio, porque seguramente lo quieres. Seguramente, y eso lo vamos proyectando a nuestra casa. El destino final para muchos va a ser la gloria, pero para muchos la destrucción eterna. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo a su imagen y semejanza, lo hizo eterno. Le dio características que solo Dios tiene, y entre ellas es la eternidad, lo hizo eterno. El hombre no puede morir, es inmortal. Pero va a pasar del encierro de la carne a una libertad del espíritu. Y si rechazó a Dios, pues no puede vagar, no puede vivir libremente. Si rechazó a Dios, que es la vida, tiene que vivir separado de Dios. Y Dios crea un sitio para aquellas personas que deciden rechazarlo. Lo había hecho solo para el diablo y sus ángeles, los primeros rebeldes. Y dice, bueno, pues ese lugar está abierto para el diablo y sus ángeles, pero lo vamos a abrir para todo el que se convierta en un rebelde también. Todo el que no quiera estar con Dios, pues ya sabe cuál es el lugar. Entonces cada quien va a elegir. Ahora, pero tú y yo tenemos un llamado muy fuerte, muy especial, y te vas a dar cuenta que cada vez, así como te narraba hace un momento, que en aquel tiempo en Estados Unidos se abrió ese tiempo de gracia para que la gente arreglara su situación. Así también ahora aquí. Así también ahora, ¿verdad? Solo que muchos de nosotros no queremos arreglar nada con Dios. Creemos que mañana va a seguir siendo igual, que pasado va a seguir siendo igual, pero nos vamos a dar cuenta que no. Un día, el día menos esperado, vas a ser llamado ante la presencia de Dios y vas a tener que responder por el rechazo que hiciste a su vida o la aceptación, ¿verdad? Así que esa es la cuestión a la cual, amado hermano,
yo me estoy enfrentando porque tengo que darte esas enseñanzas. Tengo que levantarte tus manos, tengo que darte esa guía, tengo que darte esa dirección, porque tú tienes que transitar ese camino. Y ese camino lo haces con amor, con devoción, o sencillamente, mira cuántas sillas hay para ellos. Quiero pensar que no les es importante este día. Yo sé que mucha gente está ahora en la cosecha, están en la pizca del elote, no sé cómo le llamen, ¿verdad? Pizca. Están sacando el elote, están limpiándolo, pero bueno, decimos que lo más importante de nuestra vida es Dios, pero nos damos cuenta que no es así. Nos damos cuenta que son solo palabras, ¿verdad? Y va a pasar esa circunstancia. Yo quiero llevarte a ese tiempo de gracia, a ese tiempo tan especial. Dijo el Señor, no es por obras, sino es por gracia. Pero la gracia se activa por medio de la fe. Es decir, que si no tienes fe, la gracia no es para ti. ¿Sí? Me voy a explicar. Aquellas personas que arreglaron papeles en los Estados Unidos tenían que ir a reuniones, los llamaban y les daban pláticas de la historia de los Estados Unidos en español y en inglés. Y tenían que estar atentos. Y les hacían preguntas de lo básico. Y lo sé porque en algunas de esas pláticas tuve que acompañar a mi cuñada. Ella es ahora ya ciudadana, ya jubilada, pero en aquel entonces estaba arreglando la situación. Y ese tiempo de oportunidad, amnistía le llamaron, amnistía. Y el tiempo de la amnistía no había delito y no había condena. Nosotros podemos decir que hoy, amado hermano, en el tiempo de la gracia, no hay delito ni pecado para ti, pero tienes que actuar con fe. Y esto es lo que nos va a hacer diferentes, ¿verdad? Traje este ejemplo porque lo estuve pensando y miré mucha gente hoy que tiene problemas en Estados Unidos y venía a mi mente aquel tiempo y le digo, ¿por qué no tomaste, por qué no te acogiste a la amnistía y arreglaste tu documentación si tu deseo era quedarte allá? ¿Por qué no entraste a la amnistía? Y unos decían, no, pues mejor yo me espero para la próxima. Otros decían, después no es tan importante. Algunos más decían, no, pues yo me voy a regresar a mi nación. Y no era parte de su vida. Pero se acabó la amnistía, se acabó el tiempo. Y hoy miramos que muchas personas a causa de su necedad están viviendo circunstancias desfavorables. La amnistía se terminó. Así que a condena y etcétera, toda la amnistía terminó. Y yo me preguntaba, en el caso de Dios, ¿cómo será la terminación de la gracia para nosotros? ¿Cómo vendrá esa terminación? La Escritura nos dice que la iglesia será quitada, ¿verdad? Y si la iglesia es quitada del medio, entonces la iniquidad se va a mostrar cada vez más porque ya no hay freno, ya no va a haber frenos. ¿Sí? La iglesia en todas partes del mundo está deteniendo el cauce de la maldad, pero cuando la iglesia sea totalmente quitada del mundo, ya no va a haber más que personas políticamente correctas, éticamente firmes y honestamente no cristianos. Pero tú, amado hermano, tú estás llamado para grandes cosas y bueno, yo quiero darte un mapa de todo esto. Si me acompañas al libro de Romanos, capítulo 8, no te voy a estar dando todo porque es bastante fuerte, ¿verdad? Aquí en el libro de Romanos, capítulo 8. Ay Dios, algo está sucediendo aquí que no me deja entrar. A ver si ya. El libro de los Romanos, capítulo 8, nos habla acerca de un llamado especial en el versículo 28.
Y quiero que pongas atención porque a veces sacamos esa palabra del cauce que tiene y la aplicamos a una falta de compromiso. Y quiero dejarte todavía dos palabras más que estuve estudiando. Una de ellas es santidad. Si te dicen, la escritura dice, sean santos, dice el Señor, como yo soy santo, ¿verdad? ¿Tú dices así o no? Entonces la palabra santo habla de alguien consagrado, y aquí aparece la segunda palabra, consagración, santidad y consagración. Y estas dos palabras puedes traducirlas con compromiso. No existe una consagración sin compromiso, no existe una santidad sin compromiso. ¿Y qué es lo que se compromete? Tu vida. ¿Qué es lo que está comprometida? Tu vida, porque es tu vida la que hay que salvar, porque es tu esencia la que hay que llevar al final, porque a ti, amado hermano, hay que llevarte a tu destino final. Y dice aquí el libro de Romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que si Dios te llamó, esa palabra llamados habla de una invitación. Si Dios te llamó, Él tiene un propósito para ese llamado. Te llamó porque necesita un profeta, te llamó porque necesita un pastor, te llamó porque necesita una persona comprometida en el servicio, te llamó con un propósito. Y a veces nosotros queremos tomar la bendición sin asumir la responsabilidad del propósito. Y dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, y aquí dice que con antelación estuvo conociéndote, con antelación te conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que tú seas un hijo de Dios, hermanado con nuestro Señor Jesucristo. Fíjate qué grandeza hay aquí. A veces sacamos ese aspecto solo. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y lo sacamos muy indistinto. Pero olvidamos el propósito por el cual nosotros caminamos en un llamado. Y la palabra llamado es invitación. Dios te invitó a que te integraras en la iglesia con un firme propósito. Quiere convertirte en un hijo. Quiere hacer de ti un hijo de Dios. Un ser espiritual que cuando tú te despojes de tu carne, tengas tu lugar asegurado. Para esto hay que ir entendiendo paso a paso, ¿verdad?, cómo está sucediendo. En una familia se encontraban muchos miembros y empezaron a morir. Murió el padre, murió la madre, murieron los hijos y poco a poco la familia se fue desintegrando. Allá en los cielos se convirtieron en espíritus. ¿Pero qué crees? Los espíritus son hijos de Dios. Dios no tiene nietos ni sobrinos. Todos son hijos. Hijos que van a determinar el rumbo de su existencia o van a rechazar de ella. Entonces yo quiero que te preguntes, amado hermano, ya que la Escritura dice que nuestra memoria es puesta en el olvido. Cuando tú mueres, te van a olvidar aquí en la tierra y te van a olvidar, vas a olvidar también a los que fueron tus familiares allá. O habrá un tiempo que los recuerdes, habrá un tiempo que estés con ellos, como cuando aquí en la tierra fallece alguien de tu familia. Estás triste, ¿verdad? Pero poco a poco vas recuperándote y el tiempo va llevándote a la sanidad del olvido, ¿verdad? Yo quiero que pienses que se encuentra dos personas que fueron madre e hijo aquí en la tierra, un hijo y una madre, y se encuentran ahí en el cielo. Ambos saben que son hijos de Dios, ambos saben que vinieron a la tierra a cumplir solamente una función. Ambos saben que los ángeles no se procrean
no tienen hijos. Ambos saben que los espíritus no se reproducen. Es decir, que tienen todo el conocimiento que conlleva a su aspecto espiritual. Pero como su memoria está puesta en el olvido, le pregunta uno al otro, ya no hay sexo, ya no hay hombre, mujer, esto es para aquí, son ángeles. Y le pregunta, oye, ¿y tú cuánto tiempo estuviste en la tierra? Ellos ya olvidaron que eran madre e hijo. Y le dicen, bueno, pues yo estuve en la tierra aproximadamente 80 años. ¿Y tú? Pues yo 70 y pico, ¿verdad? Después de que me casé, tuve hijos, viví, pues ahí estuvimos. Y la escritura nos dice que son puestos en el olvido. Entonces ellos saben que vivieron una vida así, de maldad, pero también de aceptación de la amnistía por parte de Dios, la gracia. No había méritos para la gracia, pero fue aceptada como una indulgencia, como una amnistía. Tomaron ese tiempo y para poder tener la razón tuvieron que entrar por la fe. ¿Qué es la fe? La disposición a la obediencia, hermano. Estar disponible para obedecer la palabra de Dios que nos habla todo el tiempo. Dicho de otro modo, dice aquí que conforme a su propósito son llamados, y la palabra aquí llamados es invitados. Y al decir invitados quiere decir que el llamado puede rechazarse. Puede decir, ¿sabes qué, Señor? Pues no tengo ganas de ser tu hijo. Yo estoy muy conforme con el mundo. ¿Sabes qué? Cuando me arrepienta, otro punto. Cuando me arrepienta en los últimos 5 minutos le voy a decir, Dios, perdóname. Y va a venir un Señor que va a echar agua y va a decir, tus pecados te son perdonados. Pero sabemos que eso es una mentira. Sabemos que eso no es así. Sabemos que eso no es posible. No puede ir al cielo un hombre que no cambió su vestidura. No puede ir al cielo un hombre que no cambió su imagen espiritual. No puede estar en el lugar de Dios un hombre que vive de acuerdo a los valores del mundo. Y dice la Escritura que tenemos un propósito en el llamado. ¿Cuál será el propósito de tu vida? ¿Verdad? Decimos que hay personas que no tienen propósito. Y me ponía a pensar hace algún tiempo, ¿por qué el Señor llamó a un hombre llamado Judas el Iscariote? El hombre más preparado académicamente de los apóstoles era el que académicamente quizá podía tener una maestría, quizá una licenciatura en relación a los demás. Pero Judas no cambió su espíritu. Y yo me preguntaba, ¿por qué el Señor no lo llamó? Y después, al paso del tiempo, entendí que el llamado de Judas era necesario. Es necesario esa persona que estando en la iglesia te estafó con un préstamo que nunca te pagó porque no era su voluntad. En la iglesia vas a encontrar un hermanito que va a avergonzar tu vida en determinado momento. ¿Por qué, hermano? Porque son necesarios para que te hagan crecer. Son necesarios para que saquen lo mejor de ti. Son necesarios que los encuentres para que ellos te enseñen la maldad de la vida y puedas quitarla de ti mismo. Hay un propósito para ser llamados, un propósito que quizá nosotros no podemos vislumbrarlo en ese llamado, ¿verdad? Y son varios temas aquí que pudiéramos mirar, porque la Escritura en el versículo 29 dice, a los que antes conoció, subraya la palabra conocer, y la palabra conocer habla de uno dentro del otro. 2, dice que a los que conoció los predestinó. Los que estaban en el corazón de Dios tienen un predestino, es un destino predeterminado o prefijado, ¿verdad? El destino de las personas que acuden a ese llamado es convertirse en hijos de Dios. También nos dice aquí la Escritura que hay otro más, dice también son justificados, versículo 30, a los que predestinó
a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Dios justifica tu llamado. No hay méritos en nada de ello. Eres llamado, invitado por la soberanía de Dios. No hiciste nada bueno. Sin embargo, a Dios le plació llamarte tal como tú eres. Y la palabra llamado te invitó a que te conviertas en un hijo de Dios, que te conviertas en la naturaleza divina, que tengas esa naturaleza que te va a llevar al cielo. Y sigue diciendo aquí, y a los que justificó, también glorificó. Y la palabra glorificar es que Él traslada su gloria hacia nosotros. Es como aquel hombre que en medio de una prédica le dice al inválido: inválido, levántate de tu invalidez. Te lo ordeno, y pones las manos y le dice algo: te lo ordeno en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Y el inválido, aquella persona que no podía caminar, ahora se está levantando. Esa persona no podía hacerlo médicamente, tenía todo lo que estorbaba en su vida, pero ahora se estaba levantando. Y a esa palabra, a esa cuestión, a ese momento, a ese evento, estaba glorificando Dios a un hombre que Él ha llamado, a un hombre que Él está levantando, a un hombre que Él está usando, le está transmitiendo su gloria en un evento. No es el hombre en pleno, es un instrumento en las manos de Dios, un instrumento que Dios quiere usar contigo. Llamado, conocido, predestinado, justificado y glorificado. Es un tiempo de gracia en el cual nosotros estamos siendo transformados para pertenecer a Jesús. El libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente, que dice que recibimos la gracia y el apostolado, y luego en el versículo 6 dice: entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. La primera invitación es que tú seas de Jesucristo a plenitud, en un compromiso de corazón a corazón. Así como Cristo te ofrece su vida y dice: yo soy la puerta de las ovejas, también quiere que tú le ofrezcas tu vida y te conviertas en uno con Él. Hace un momento la hermana tocaba el concepto del dar, y vemos cómo hay personas que no pueden darse porque le pertenecen a lo que tienen, le pertenecen a sus propias riquezas, son esclavos de lo que tienen, de sus pertenencias. La pertenencia es una cadena, hermano, pero lo mismo amarra a uno que amarra al otro. Sí, hermano, les he dicho muchas veces, cuando pensamos en un animal, tú tienes a la vaca o la vaca te tiene a ti. ¿Quién tiene a quién? ¿Quién tiene a quién? Así el hombre que tiene una profesión, la profesión tiene al hombre. ¿Quién tiene a quién? ¿Quién es dueño de quién? Entonces lo que Dios dice: ten todo lo que tú quieras, sé lo rico que seas, pero no te conviertas en súbdito de lo que tienes. No te conviertas en esclavo de lo que tienes. No seas esclavo de tu profesión ni de tu dinero. Sé libre. Y nos enseña acerca de la libertad. Pero muchos de nosotros corremos a ponernos las cadenas. Mi profesión, no, es tu orgullo. Es que no puedo dejar de trabajar, no, es tu orgullo. Es que no puedo dejar de hacer esto, no, es tu orgullo. Entonces miramos como muchos, el Dios de la riqueza utiliza a un hombre, espiritualmente hablando se llama Mamón. Mamón. Y la palabra Mamón habla de alguien que se mete a tu corazón y abarca todas tus venas. ¿Sabes cuántas personas viven en esa circunstancia? No pueden tributarle el honor a Dios porque son esclavos de lo que tienen. Poca riqueza, mucha riqueza o riqueza exaltada, no sé. Se convierte su propiedad en su Dios. ¿Por qué no vives libre? Porque eres esclavo de algo.
y Dios vino a liberarte, a dar gracia. En medio del llamado, cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice que Dios te llamó para ser esclavo o para ser de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y sabes, Él no quiere compartirte con nada ni con nadie. Eres tú y Dios. En medio de este llamado te voy a asumir dos ejemplos aquí en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, perdón, es 20, versículo 16. 20, 16. Aquí, ¿verdad? Después de haber hecho toda una historia acerca de los trabajadores de una viña, unos que pensaban que iban a cobrar más, otros que pensaban que merecían ganar más, otros que pensaban que iban a recibir mucho más. El Señor les dice, van a recibir lo mismo. Está hablando de la salvación. Y la salvación, amado hermano, no habla de que yo tengo 25 años en el Evangelio, pues yo tengo que tener mayor salvación que tú, que tienes apenas un año. No, la salvación es salvación. Y es ese certificado que te lleva a pertenecer en el cielo. Ay, es que yo voy a recibir mayores títulos que tú. No, el título más grande que tiene es llamarte ser hijo de Dios. Y porque el ser hecho hijo de Dios tienes una herencia. Ahora, dice así en el versículo 16, así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Este versículo, esta parte, parecería que está de más en medio de toda la historia, porque está hablando acerca del pago, del trabajo, el jornal de los obreros. Parecería que está fuera de sitio, pero el Señor está hablando de que en medio de ese jornal muchos somos llamados, pero pocos los escogidos. ¿Qué significa esto, amado hermano? Que aunque el Señor llame a toda la iglesia, Él va a elegir quiénes son los efectivos. Y tú tienes que estar listo para ese llamado y para esa elección. Ay, no es que el Señor me eligió. No, hermano, el hecho de que tú leas la Biblia de esa manera no te hace acreedor a la elección de Dios. Por ejemplo, aquí dice primeramente que tienes que trabajar. Y muchos de nosotros somos apáticos a eso, ¿verdad? ¿Cómo yo le voy a ir a hablar de Dios a alguien? ¿Me van a tildar de loco? ¿Me van a tildar? Sí, así tildaron a Jesús. Y si la vida de Jesús está en ti, seguramente tú vas a reproducir la vida de Jesús en ti. Y aquí vemos que de acuerdo a ese jornal vas a recibir. Es la primera parte. En el capítulo 22, en el versículo 14, aquí habla acerca de una parábola, de una fiesta de bodas, y dice el Señor, ¿verdad?, que llamó buenos y malos, entraron todos ante la presencia de Dios, y dijo, oye, tú ven para acá, ¿por qué no te has cambiado con vestidos de bodas? Entonces dice la Escritura que aunque somos llamados a una gran fiesta, tú no puedes estar en esa fiesta si no cambias tus vestiduras. Las vestiduras blancas, las vestiduras que son acciones justas de los santos o nacidas en la fe. Y dice aquí en el versículo 14, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y aquí nos está narrando en medio de todo esto que es muy importante que tú cambies tu vestidura, que cambies tu manera de ser. ¿Tú crees que vas a llegar a ese lugar espiritual lleno de odio, de rencor, de amargura, de falta de perdón? ¿Tú crees que vas a llegar a la presencia de Dios, que todo es luz, lleno de oscuridad y todavía con engaños, con mentiras? ¿Tú crees que vas a estar ahí? Te digo, no. ¿De qué estás vestido, hermano? ¿Eres conocido por tu honestidad? ¿Eres conocido por tu justicia? ¿Eres conocido por tu sensatez y por tu honradez? ¿Eres conocido por tu compromiso en la iglesia? ¿Eres conocido? Y si no eres conocido es que quizá ese vestido no te lo has puesto. Y vuelvo a insistirte, esos dos temas, santificación y consagración, significan estar dentro del compromiso con Dios. A veces pensamos, amado hermano, que lo único que queremos
es exprimirte. Y la realidad, ¿verdad? Decía un hermano, es que en la iglesia les lavan el cerebro. Les digo, mira, les lavan el cerebro, les lavan el corazón, les lavan el cuerpo, les lavan el espíritu, les lavan el alma. Sí, ahí les lavan todo. ¿Y sabes por qué? Porque así como está tu pensamiento, está tu alma sucia. Y a veces nosotros pensamos de esa naturaleza. En la escritura, en el mundo espiritual, las cosas te son ofrecidas y tú decides qué comer, poner dentro de tu corazón. Por eso a ninguno de ustedes se les obliga de ninguna manera, llámese a ofrendar o llámese a diezmar. Y les he dado la enseñanza y todavía voy a darles más. Pero no se les va a obligar de ninguna manera. Ustedes van a tomar la palabra y de corazón uno de ustedes va a decidir, sí, yo quiero diezmar porque estoy comprometido con Dios. Otro va a decir, no, yo no. Mi dinero es mi dinero y vas a decirle a Dios, lo mío es mío. ¿Por qué, hermano? Porque no tienes un compromiso con Dios. Y esto es lo que enseñamos. Nadie te va a obligar en ningún aspecto. Nadie puede obligarte a que dejes de mirar pornografía. Solo el Espíritu Santo que te convence. Nadie puede obligarte a que dejes de ser un fornicario, excepto el Espíritu Santo que te visite. Y es aquí donde vas recibiendo, dice la Escritura, muchos son llamados y pocos los escogidos. Hace algunos días, quizá unos meses, les decía a la gente, si nosotros fuésemos juez de esta iglesia y te dijeran, quiero que me escojas a 3 personas para que se vayan al cielo. No estoy hablando de que escojas al pastor, ¿verdad? ¿A quién escogerías? 1, 2 y 3. ¿A quién escogerías? ¿Tienes los 3 que ibas a escoger? ¿Tú en tu mente tienes a esos 3 que vas a escoger, Enrique? Así, estos 3. Y así, ¿tendrías a estos 3? Y se pone uno a pensar, oye, el hermano, no, pero el hermano falta mucho a la iglesia y cuando lo invitamos como que se empieza a buscar las arañas en el cielo, ¿verdad? No, el hermano no. Oye, ¿y la hermana? No, hombre, si la oyeras cómo habla cuando se enoja, ¡ay! Se le salen los diablos por la boca. Y empiezas a echarle mente aquí, allá y más allá. Y sabes, hermano, ese es el problema. Que si nosotros no nos podemos dar cuenta de la santidad que dice tener la gente, ¿tú crees que Dios no se da cuenta? ¿Tú crees que Dios no se da cuenta? Ahora, ¿cuál es el vestido tuyo? ¿De qué estás vestido? Dice el Señor, vístete de amor. Eres una persona conocida por tus actos de amor. Y yo no me refiero a esas personas melosas, ¿verdad? A esas personas que hasta demudan la voz. Hermanito, hermanito, ay, ¿cómo estás, hermanita? Ay, ¿no les da repelús? ¿Sí? Hay personas que caminan así, pero cuando los vas viendo en un concepto de vida, dices, no. Y aquí es donde vamos mirando esa transformación. ¿De qué te estás vistiendo, hermano, en el tiempo que llevamos en la iglesia? ¿Cuál es la vestidura? ¿Eres una persona honesta, a carta cabal? Hablo de una virtud del espíritu. ¿O eres una persona honrada? Ay, sí, yo no robo a nadie. ¿Y qué te parece? Sigues llegando tarde a tu trabajo, ¿verdad? No, pero no robas a nadie. Y tienes compromisos con Dios y no los cumples, ¿verdad? Pero no robas nada a nadie. Les dices a tus hijos que los vas a llevar a pasear y no los llevas, pero no estás robando nada a nadie. Le dices a tu esposa, te voy a comprar ese vestido que vimos allí en la plaza, pero no cumples. ¿Y sabes por qué? Porque le estás robando. El robo no solamente implica quitarle a la gente lo que tiene, implica romper la vida de alguien. Algunos de ustedes, y despierta al hermano que está siendo disimulado.
Algunos de ustedes les deben a sus hijos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Les deben a sus hijos sacarlos a pasear el día sábado, no el día domingo. Por lo menos díganme un amén, a ver si me están escuchando o algo así. Porque digo, ay caray, me van a lapidar aquí. Sabes, hermano, hay cosas y bueno, hemos estado estudiando el concepto del diezmo y uno de los conceptos del diezmo en la carne, porque hay diezmo de carne y hay diezmo espiritual. ¿Sí te acuerdas o no? Bueno, si no estuviste en esa plática, la voy a volver a repetir en unos días más. Pero dentro del diezmo carnal, el diezmo establecido por la ley, decía que un diezmo tenías que entregar al sacerdocio, ¿es correcto? A la tribu levítica, del orden de Aarón. Y ellos mismos, los levitas, también tenían que dar el diezmo del diezmo. Pero cambió la ley y vino el sacerdocio de Melquisedec. Y el diezmo sigue. Segundo diezmo, ¿verdad? El segundo diezmo era cuando decía el Señor, bueno, ¿sabes qué? 3 veces al año visitarás mi santuario, ¿verdad? Así que el día de Pascua, el día de Pentecostés o el día de Tabernáculos, la familia junta tenía que ir apartando un diezmo especial. Fíjate lo que te voy a decir. Y tenía que sacar a su familia. Y la familia se tenía que llegar de gozo. Y llegaba al sitio donde iba a entregar la ofrenda y le decía, Señor, hoy la ofrenda va a ser la alegría de mi casa. Hoy el diezmo va a ser la alegría de mi casa. Y dice, da dinero por lo que quieres. Da el dinero por tu vaca. Da el dinero por una oveja. Y cómelo con alegría con tu casa. Aleluya. ¿Ya saliste con tu familia, hermano? ¿Sí? ¿Por qué no diezmas aquí, no diezmas allá? Agarra tu casa, a tu familia. ¿Saben qué? Mis hijos, les voy a invitar a comer. ¿Qué cosa quieren comer? ¿Qué les gustaría comer hoy? Ay, papá, pues yo quiero comerme un tiburón así, de este tamaño. ¿Ah? No grandote, de este tamaño. ¿Cómo que te gustaría comer, hijo? A ver, fuerte. Fuerte. Un borrego. ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Un borrego en barbacoa. ¿Tú, hijo? ¿Fuerte? Una lasaña italiana, ¿verdad? Una botellita de un buen vino. Ay, ¿vino dijiste, pastor? Sí, dije vino. ¿Sabes, hermano? ¿Te has puesto a pensar, Iván, de qué tienen ganas tus hijos? ¿Y te has puesto a pensar que esto es un diezmo para Dios, el que los atiendas? Una vez al año. Ve juntando tu dinerito. Ve juntando tus dominguitos y el día que tú establezcas, uno los establece a fin de año. Y está establecido en el libro de Deuteronomio. Yo no lo escribo, pero se los voy a enseñar. Y este es el segundo diezmo, hermano. Dice que en las fiestas solemnes salgas con tu familia y compres todo para que ellos coman contigo. Invita a un levita, invita a un servidor de Dios. Ay, voy a invitar al pastor. Amén. Invita a un servidor. La hermana estaba hablando de que hay personas que no tienen la bienaventuranza de una iglesia que les soporte, que les esté impulsando, que les dé un apoyo económico de toda la casa, porque la ofrenda es para la casa de Dios, pero la casa es esta, la casa es allá donde duermo y la casa es esta. ¿Amo? ¿Sí o no? Esa es la casa sacerdotal. Y dice que tu ofrenda viene a la casa de Dios.
porque tú vives en esa casa. Y el tercer diezmo, amado hermano, el tercer diezmo también tiene algo muy especial. Ese tercer diezmo, ¿cómo llaman dos? Sí, el primero es sacerdotal, el segundo diezmo es familiar y el tercer diezmo. El tercer diezmo dice que apartes cada 3 años, que vayas apartando tu diezmo una parte y cada 3 años lo des a los extranjeros, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres y a los levitas desamparados. El tercer diezmo es para los necesitados, hermano. Oye, hermano, pero pues es que, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, no te preocupes, hermano. Yo lo conozco y lo hemos estado funcionando, lo hemos estado llevando a cabo, lo hemos estado llevando, pero es necesario que tú lo conozcas, porque en cuanto hablo de diezmo, pones las manos en tus bolsas. En cuanto la hermana empieza, se para aquí, como que en ese momento te habla un espíritu para ir al baño, ¿verdad? Y estás allá y volteas y le dicen, ¿ya terminó la hermana? Para poder entrar. Y los que llegan allá afuera no se detienen en la oración, pero sí se detienen en la ofrenda. Están esperando a que termine y ya cuando miran que las hermanas ya pasaron con la canasta de las ofrendas, entonces sí entramos. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasó? Se quedaron muy serios. Me van a pegar. El llamado, entonces, nuestro destino final lleva un chorro de cosas, así como te toco esto. ¿Por qué? Porque habla de una transformación. El Señor nos enseña a tener misericordia a través de esa enseñanza del prójimo, ¿verdad? Del hombre samaritano, y cómo es un hombre que no es cristiano, pero a través de él nos enseña la misericordia y quiere que nosotros la hagamos. Algo que parece que está fuera de nuestra vida, ¿verdad? Algo parece que, y debería de ser un cauce común en cualquiera de nosotros. Debería de ser algo tan simple en nuestra vida, como que la gente que está por la zona y no tiene que comer, diga, ay, pues ahí, yo sé que ahí vive un cristiano, ahí me van a dar de comer. Pero sabes, hermano, ¿cuál es la vestidura que te has puesto? ¿De qué estás vestido? ¿De religioso? Así como los testigos. Nomás 144,000 se van a ir al paraíso. Oye, ¿y dónde está el paraíso? No sé, pero se van a ir al paraíso. Espérate, entonces tú ya no calificaste. Ah, no, es que nosotros, no, a ver si se arrepiente alguno de los 144,000. Y no te saben decir. En el llamado, la invitación que Dios hace a nosotros dice que fuimos llamados buenos y malos, ¿verdad? Mateo 22, versículo 10, dice la escritura, vayan pues a las salidas de los caminos. El llamado original a su pueblo fue rechazado y fueron perseguidos y fueron avergonzados los primeros cristianos en llamarles. Y dice, bueno, no son dignos. Y enseguida dice, vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen, versículo 9. Y en el versículo 10 dice, saliendo los siervos por los caminos, juntaron a los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y aquí debe de decirte otra cosa, hermano, la iglesia está llena de gente buena y de gente mala. Aquí adentro, ¿cómo, hermano? Sí. Tienen que cambiar su vestido, tienen que cambiar el entorno espiritual, tienen que ser transformados. Y este es el llamado que tenemos. Cada reunión que tenemos habla de transformación, habla de vestidura, ¿verdad? Habla de que te conviertas en un ser espiritual. Habla de que seas un hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y dice la escritura, saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. La red que es echada en el mar trae peces chicos y trae peces grandes, trae peces buenos,
pero también trae peces malos. Así que todos juntos nos reunimos y la iglesia se convierte en un hospital general en donde la gente es sanada de su enfermedad almática, de su enfermedad espiritual, pero ya una vez sano, tiene la disyuntiva, sigue a encontrarse con Dios o se regresa al mundo. Y es aquí donde muchos deciden regresar al mundo, porque su mundo es su Dios. Y ellos se consideran Dios para consigo mismo. ¿Sabes qué, Dios? No necesito otro sacrificio para mí, ¿verdad? La profesión que yo tengo me da todo lo que yo necesito. Y de repente se acaba tu vida y le dice el Señor: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y entró el rey para ver a los convidados. Versículo 11. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Por qué Dios permitió que un hombre que iba a ser sacado del gran banquete estuviera ahí? ¿Por qué Dios permitió que alguien ingresara a un lugar tan santo? ¿Por qué Dios trajo la posibilidad de que un hombre sucio entrara en el reino? Porque nos estaba enseñando, porque nos estaba proyectando que la vida puede ser así. Y le dice, el hombre se quedó quieto. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? ¿Qué hiciste en el tiempo que estuviste en la iglesia? ¿Por qué no cambiaste? Llegaste a la iglesia cuando eras un mentiroso. Llegaste a la iglesia cuando eras un manipulador, amargado, una persona llena de rencor, de odio. Eras una persona que señalabas los errores de otro porque eras una persona orgullosa por el sitio donde naciste. ¿Por qué estás aquí sin estar vestido de bodas? ¿Cuál es el vestido de bodas? Los vestidos, dice la Escritura, son vestiduras blancas y son acciones justas de los santos, dice Apocalipsis. La justicia que es por fe, que te lleva al cambio. Cuando tú, amado hermano, a pesar del dolor, decides perdonar el daño que te hicieron. Cuando tú, hermano, decides hacer cambios a tu vida a pesar de todas las circunstancias que estás viviendo. Cuando tú, amado hermano, decides confiar en Dios y cierras los ojos y le dices: Señor, me acojo a tu gracia y a tu misericordia. Mi mente está a punto de estallar, pero yo me pongo en tus manos y te pido que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté en mi vida. Cuando tú decides hacer cambios a tu espíritu, cuando tú decides creerle a Jesucristo, que es la palabra viva, que es el Logos de Dios. Cuando tú decides entrar por esa puerta y Jesucristo vivió lo más difícil que puede vivir un hombre. Y dice que de su frente corrían gotas de sudor y sangre cuando estaba pensando, cuando estaba en esa agonía, cuando estaba pensando en las circunstancias que iba a enfrentar, y le decía: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Y escurrían gotas de sangre de su rostro, de su cabeza, de su frente. Dice un historiador que se le rompían los vasos capilares que están en el rostro. Dice que le empezaban a gotear gotas porque era una agonía tan intensa. Y el Señor había decidido morir. El Señor había decidido perdonar. El Señor había decidido ser indulgente con las personas. El Señor había decidido ser amoroso con la gente que le siguiera. Él había decidido. Y yo he encontrado que la palabra decisión es un candado para tu propio espíritu. Tú dejas de ser un pecador cuando decides. Tú eres una persona correcta cuando decides. Tú eres una persona comprometida cuando decides. Así que la decisión es el candado de tu alma. Es un candado tan especial que muchos no hemos querido usarlo. Jugamos con el compromiso.
Sin embargo, no cambiamos. Es necesario entender el llamado, y Pablo dice: oro para que venga sabiduría y revelación a tu espíritu y puedas entender el llamado, puedas entender la invitación, puedas comprender. Y quiero que me acompañes, hermano, en Efesios capítulo 1, versículo 17. No voy a entrar todavía al llamado espiritual, sigo estando en el llamado. Y dice aquí en esa invitación, Pablo está hablando, dice: no ceso de hacer oración por ustedes, para que el Dios, dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oraba porque decía: siendo tan simple el conocimiento del llamado, lo hemos dejado a un lado. Creemos que el llamado es algo que ya lo tenemos, y no es así. Es una invitación que nos hace el Señor para convertirnos en hijos de Dios. Es una invitación para que vivamos en Cristo y en Cristo recibamos la transformación. Es una invitación para que nuestra vida cambie. Pero a veces estamos tan ocupados, y Pablo dice: oro para que espíritu de sabiduría y de revelación esté en ustedes. Esta es mi oración. Esta es mi oración, que entendamos el llamado, el compromiso, que entendamos la manera en desprender las cosas. Yo quiero recordarte que la iglesia primitiva, la iglesia antigua, caminaba muchas veces, tenían que salir en la madrugada de su casa o del rumbo donde ellos vivían, y apenas a mediodía iban llegando al sitio de reunión donde se iba a reunir la iglesia. Quizás se reunía debajo de un árbol o se metían a una cueva, no lo sabemos, pero era tan importante para la vida de los cristianos, era tan importante escuchar el evangelio, que ellos habían decidido que ese tiempo le pertenecía a Dios como su propia vida. Así que salían ellos de madrugada, ¿verdad?, para llegar a mediodía o por la tarde del día siguiente al sitio de la reunión. Antes que llegara el apóstol a llevar la enseñanza, la iglesia estaba reunida. La iglesia había tenido la oportunidad de saludarse los unos a otros, de conocerte, de saber quién eres, de entender cómo fuiste llamado. La iglesia tenía una sociabilidad que cada día se pierde en la iglesia, porque llegamos muy justo al inicio y pierdes la oportunidad de conocer al hermano de aquel lado, a la hermana de este lado, al otro hermano, y pierdes la oportunidad de saber quién va caminando contigo en esta guerra. El llamado era tan especial que la gente dejaba todo. Hermano, es que no puedo venir por mis animales. Pues dile a Dios que te los quite. Dile a Dios que se los lleve. Renuncia a ellos. Rompe la esclavitud. Pero a veces no queremos hacerlo. Decimos: es que es eso. No, nosotros llevamos la cadena, la llevamos en la mano y la ponemos en los animales. Somos nosotros mismos poniendo nuestras propias cadenas. ¿En qué pones tus cadenas, hermano? Santificación y consagración es compromiso. ¿Con quién estás comprometido hoy? ¿Con Dios? ¿O estás comprometido con tu propia gloria? Yo y yo. Y cada vez que hablas de yo, mí y me. ¿No te has dado cuenta cómo hablas? ¿No te has dado cuenta que elogias tu propia vida? Yo, mí, me. Son artículos determinados que hablan
acerca de algo posesivo y es vanaglorioso, hermano. Yo, decía un hermanito medio vanaglorioso, y decía: yo que soy yo, fui engañado. Órale, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de cosas puedes tener tú, hermano? ¿De qué estás vestido? ¿A quién le das la gloria de tus acciones? ¿Cómo caminas en una vida común? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué va a pasar si el día de mañana eres llamado a Cristo? Capítulo 4, versículo 1. Me acerco. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Sabes? Si el Señor te llamó es porque vio en ti esa vocación y es una dirección hacia algo determinado. Tienes vocación, es decir, que está dentro de tu propio espíritu esa virtud, ese talento, ese don. Y dice que por esa razón el Señor te llamó. Primero te preparó, te dio los dones, te dio las virtudes, y ya que tú llegaste a la iglesia te dice: ahora ven, porque todo lo que yo puse en ti va a servir para la iglesia. Tus dones y talentos van a trabajar aquí. Tus dones y talentos van a glorificar a Dios. Preso en el Señor, dice Pablo, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos un regalo de Dios para ser usado con la persona que tienes a un lado, con la que está atrás. Los hermanos, cuando cantan, vienen después de haber hecho oración, vienen con la idea de que tú despiertes y en medio del canto hagas una oración. Que ese canto represente para ti una inducción hacia la gloria, hacia el trono de Dios. No hay razón de que te estén diciendo: levanta las manos, hermano, porque debe de hacerlo tu espíritu. Sabes que cada uno de nuestros espíritus está regido por tu relación con Dios. Habrá veces que venga una hermanita que se planta aquí enfrente, no sabe leer, lee muy despacio, pero está allí porque quiere tener el lugar de la alabanza, y está allí, termina el canto y ella sigue orando. Ella está en su propia relación con Dios. Pero ¿cómo está tu propia relación con Dios? Levanten las manos y parece que les decimos: bájenlas. Alaba a Dios y parece que te dicen: sal de tu lugar y ve a caminar. Ve a ver si estacionaste bien el carro. Estamos en oración y parecería que hay algo que te impide entrometerte y ser tú con Dios. ¿Sabes, hermano? Es la oportunidad. Dice Pablo que Él ora para que tengamos ese espíritu de sabiduría, de conocimiento y de revelación en Él. Integrarse en la iglesia es integrarse en el cuerpo de Cristo. Que tú conozcas a esta persona, que esta persona conozca a esta otra, que esta otra conozca a aquella, y que cada uno de nosotros nos conozcamos más. ¿Sí? ¿Cómo te llamas, hermano? No sé, te he visto en la iglesia. ¿Cuánto tiempo tienes que me ves en la iglesia? Pues como 6 años, ¿no? Y todavía no sabes cómo me llamo. 6 años y no sabes cómo me llamo. ¿Cómo te has integrado en la iglesia?
¿Cómo acaso vas a saber la necesidad de uno o del otro? ¿Cómo acaso vas a poder integrarte en este cuerpo? ¿Cuál será el destino final, hermano? A los que antes llamó, conoció, predestinó, justificó y glorificó. Me quedo solamente hoy en el llamado. En el conocimiento y en el predestino lo vamos a tocar después, porque hay gente que dice allá afuera que cuando Dios te llamó a la iglesia, automáticamente te perdonó y automáticamente te hizo un hijo de Dios. Déjame decirte que no, hermano. Déjame decirte que no. Cada parte lleva, ¿verdad? La gracia de Dios trabaja junto con la responsabilidad del hombre. Dios te hace responsable de las palabras, pero todo el tiempo está extendiendo su gracia para contigo. Pero ¿estás listo para vivir ahí? Yo no sé cuál es tu vida, amado hermano, pero el Señor dice: arrepiéntete. Pero cuando tocamos esa palabra parecería como que si nos dicen: reconoce tus pecados, ¿verdad? Y pues los reconoces, pero no los cambias. Los reconoces, pero no te transformas. Pero la palabra arrepentimiento es: cambia tu mentalidad en relación a las faltas. ¿Por qué sigues siendo igual, hermanos? Porque no quieres cambiar tu mentalidad. ¿Por qué sigues robando? Porque no quieres cambiar tu mentalidad. ¿Por qué sigues siendo un adúltero? Porque no quieres cambiar tu mentalidad. ¿Por qué sigues siendo un grosero? Porque no quieres cambiar tu mentalidad. ¿Por qué sigues siendo un embustero? Porque no quieres cambiar tu mentalidad. Entonces el problema no son las acciones, el problema se origina en los pensamientos. Y si tú no quieres cambiar tus pensamientos, dice que la gloria es que Cristo esté en nosotros. Es la esperanza de gloria, ¿verdad? Yo estaré en ustedes, pondré mi ley en sus mentes, la escribiré en vuestros corazones, y entonces ustedes me serán a mí por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Hace algún tiempo se decía: hermano, recibe a Jesucristo. Y la gente decía: Señor, te recibo. Pero no cambiaba. ¿Por qué no le dices que estás dispuesto a obedecer? Recibir a Jesús es recibir su palabra en tu interior. Él es el pacto nuevo. Jesucristo es la esperanza de gloria. Jesucristo es el camino para que tú te conviertas en hijo. Jesucristo es la verdad de tu existencia. Jesucristo es el camino que te va a llevar a la salvación. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Amén. No eres tú. Y si Jesucristo no está en tu corazón, es porque tú no estás en Él. ¿Cuál es la relación? Hoy te invito a que verdaderamente lo recibas. Hermano, ya lo recibí. Entonces, ¿por qué no cambias? Recibir la palabra de Dios es estar dispuesto a la obediencia, al cambio. Es estar dispuesto a la transformación. Recibir a Cristo es eso, estar dispuesto a la obediencia. Porque se camina por fe. Y por fe seguimos perteneciendo a la gracia. Así que hoy, amado hermano, hoy dice el Señor que a los suyos vino. No, dice: a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio la potestad de convertirlos en hijos de Dios. No son engendrados por personas, son engendrados de la voluntad de Dios. Así que, amado hermano, en unos días se habla de la Navidad, ¿verdad? Y la Navidad es un tiempo, dijo un filósofo, es la oportunidad para dar, pero también para recibir. Es un tiempo para que tú puedas mirar lo mucho que Dios te ha dado
y mirar lo poco que le ha dado Dios a otros para que tú lo iguales si puedes, si está en tus manos, si está en tu alcance, si está en tu posibilidad, para que puedas hacer algo que transforme tu vida. Jesucristo necesita estar en nosotros y nosotros en Él. Eso es el cambio. No es el aspecto religioso de venir, estar aquí y estar con el reloj. Ya se tardó el pastor, ya se pasó de listo, voy a perderme. Es un tiempo tan especial, hermano. En la antigüedad la gente daba todo por las reuniones de enseñanza, y hoy parecería que estamos con prisa. Las reuniones no son levantadas para agradarte a ti, son para vaciar la enseñanza del Padre, para adorarlo, para alabarlo, y después de ello sacar con el mejor ánimo de practicar lo que hemos aprendido. Eso es la enseñanza. Quizá, amado hermano, es un tiempo especial para ti. ¿Estás listo? ¿Estás listo a hacer algún cambio? Viene un año más. Mira, estamos a poco más de un mes para cerrar este año. Ya se acabó. Ya se acabó un año. No, hermano, ya transitaste por la vida un año más. Ya no tienes esa oportunidad. Se acabó un año de tu vida. ¿Qué hiciste en ese año? Bueno, ya no puedes remediar por los tiempos pasados, pero puedes prepararte para lo que viene. Puedes prepararte para lo que está ahí. Puedes prepararte para lo que se va a presentar. ¿Qué es lo que vas a hacer, hermano? Yo creo que es un tiempo de oportunidad. Estamos en la amnistía. Estamos en la gracia. Pero un día Dios va a decir, se acabó. Se acabó. Ay, es que yo iba a arreglar mis papeles. Se acabó. Es que yo ahora sí voy a ir, ahora sí tengo tiempo. Se acabó. Es que ahora sí voy a pertenecer. Se acabó. Y sabes, esa es la cuestión. ¿Cómo la vamos mirando? Hoy tienes la oportunidad de darle un beso a un anciano. Hazlo. Quizás ese anciano es tu padre, es tu madre. Tienes la oportunidad de levantar las manos a uno de tus hermanos que está en necesidad. Hazlo. Dios te puso para eso. Quizás Dios te está enseñando algo más en el corazón, pero es tiempo y oportunidad. Por favor, ponte de pie. Cierra un momentito tus ojos. Y mira en tu corazón, hermano. Si tú pudieras cambiar algo de lo pasado, ¿qué cambiarías? Si tú pudieras cambiar algo de lo presente, ¿qué cambiarías? ¿Y cómo te vas a preparar para hacer cambios a lo futuro? ¿Cómo lo harías? Hoy, lo pasado no se puede cambiar, pero hay muchas cosas que se pueden remediar. Lo presente se puede cambiar si buscamos la oportunidad. Y lo futuro, podemos preparar el cambio si queremos. Cada quien decide el rumbo que va a llevar, cómo va a llevar. Amado hermano, haz la obra de Dios, porque en la obra de Dios todo mundo recibe transformación. Ve a visitar a un hermano que ves que no ha venido a la iglesia, porque es lo que te dice el Señor Jesús. Pastor, pero eso le toca a usted. No, hermano, me toca ir a ver a los perniquebrados, a las personas enfermas. Me toca ir a ver a las personas que por alguna circunstancia no han podido venir a la iglesia, no han podido integrarse. Me toca ir a ver a las personas que han perdido su trabajo. Me toca ir a ver a las personas que están lidiando con problemas graves en medio de su familia o de su matrimonio. A esos son a los que me toca ir.
pero a ti te toca ir a aquellos que son vencidos por su mundo, aquellos que son vencidos por el diablo. Rescátalos, jalonéalos, tráelos, paga el precio y sálvalos. Aquí puedes mirar a las personas que faltan. Hoy algunos de ellos están en la cosecha, que es más importante que su relación. Yo no sé cómo sea la tuya. Cierra los ojos un momentito y mira ahí en lo interior. Amado Señor, Dios y Padre Celestial, es en el nombre de Jesucristo que en esta tarde, Señor, te ruego que tu gracia envuelva mi vida. Que tu gracia, Señor, envuelva la vida de mi casa, de mi familia. Que tu gracia toque a cada miembro de esta iglesia y que les permita, Señor, hacer los cambios necesarios para que su vida resplandezca como una luz viva, como una luz refulgente, Señor, para que cada uno de ellos camine en una visión nueva. Háblanos, Señor. Trae espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Enséñanos a conocerte más, Señor, a amarte, a venerarte, a exaltarte con nuestra propia vida, Señor. Que el día de hoy, amado Padre, tú puedas mirar la gracia que estás derramando en los enfermos para sanidad, la gracia para los hermanos que han tenido problemas graves. Traigas, Señor, el acuerdo, el arreglo, la solución a sus vidas. El problema a aquellos que están enfrentando una circunstancia económica, Padre, abre las ventanas de los cielos para que sea sustentado todas y cada una de las necesidades que hay. Enséñanos a guiar a nuestra familia hacia ti, Señor. Hacer de ellos hombres y mujeres de provecho para la vida, pero hombres y mujeres que te sirvan. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este espacio. Reprendemos al diablo de nuestras vidas. Lo reprendemos de nuestros pensamientos. Lo reprendemos de nuestras acciones. Lo reprendemos de todo en donde le hemos permitido que ingrese y tome control. Lo echamos de nuestra existencia, de nuestro mirar, de nuestro oír, de nuestro palpar, de nuestro actuar. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Proclamamos tu vida, Señor, en nosotros, para gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte